Iniciando la grabación. Y listo, primero, pues como primer tema, que igual pues veo que ya la mayoría votaron, pero pues como para no dejar el anuncio solo en uno de los dos grupos, puse dos opciones respecto al parcial. No sé si todos aprovecharon para votar, ahí estoy pues en este momento compartiendo pantalla y se alcanza como la parte del chat pues donde estoy parado de computación gráfica. Y lo que les mencioné es, No estás compartiendo. no estoy compartiendo, eso está excelente. Le di grabar al OBS y ya mentalmente entonces pensé que le había dado a compartir pantalla, listo. Entonces ahora sí, sí, listo, gracias también. Listo, ahora sí, en el canal de computación gráfica puse como el recordatorio de las fechas, la próxima semana es el parcial. Estamos en la semana 11 actualmente, semana 15 se entrega máximo el seguimiento, semana 17 entrega el proyecto final. Respecto al parcial, di dos opciones en las cuales pueden participar votando, sin embargo, pues ya en este punto, con la cantidad de votos que faltan, pues no daría para cambiar la votación, entonces no afectaría realmente el resultado. De hecho, veo que de los 24 estudiantes que son en total, solo faltaron 4 por votar, es muy razonable pues el resultado. Entonces, teníamos dos opciones. La opción uno era la normal donde cada grupo presentaba su propio parcial y cada grupo lo entregaba. La opción 2 es un poquito más flexible en la medida en que los dos grupos presentan el mismo parcial y cada grupo, pues cada persona, perdón, decide si le fue bien en el parcial y quiere mandar el resultado al formulario, porque la lógica es la misma, es decir, graban pantalla, hacen un ejercicio, luego hacen una como pequeña sustentación donde explican cuál fue ese paso a paso que hicieron y lo suben a un formulario. ¿Qué es lo que cambia acá? Si ustedes hacen el parcial y les fue mal, entonces pues no suben el video al formulario y presentan la siguiente versión del parcial. En esa siguiente versión del parcial lo hacen, miran cómo les va, si fue mejor, pues creen que les fue mejor en esa versión que en la anterior, pues suben ese al formulario y si no, suben el otro. Es decir, cada uno puede presentar el parcial uno y o el parcial 2 y decir cuál de los dos presentar. Si les fue muy bien en el primero, pues no presentan el segundo, simplemente suben el resultado del primero. Si les fue mal en el primero, posiblemente quieran presentar el segundo para tratar de que les vaya mejor. Considerando eso, pues es un horario donde puedan todos. Ese horario donde pueden todos, la propuesta inicial y que hasta ahora es la que va quedando porque nadie me ha dicho que no puede, sería el miércoles de la próxima semana de 8 a 9 de la noche. Es un parcial cortico. Sería para presentar el parcial. Nuevamente, como esa fue la opción que ganó, ya lo que viene es definir los horarios. Hasta ahora este es el horario que le sirve a todos, o al menos nadie me ha reportado que no le sirvió este horario. Y sería nuevamente miércoles de 8 a 9 de la noche. Entonces, el miércoles a las 8 de la noche les llegaría el correo del parcial, lo hacen de 8 a 9 de la noche. No es que les llegó ya a las 8 de la noche y lo hacen el otro día a las 10 de la mañana, no, pues deben hacerlo durante el horario que está aquí, digamos, descrito para el parcial. Y ya nuevamente, si les fue bien, pues suben de una vez ese el formulario. Si no están seguros, esperan hasta la siguiente versión que sería el domingo. Y ya en la siguiente versión lo que harían es que lo presentarían nuevamente. Si les fue mejor, pues subirían ese segundo. La razón de las fechas, miércoles, domingo, es para que tengan tiempo de hacer las correcciones. Es decir, el miércoles lo presentan y el jueves en clase o el viernes en clase, dependiendo de cuál grupo sean, lo que haría es explicar cómo se resolvía el ejercicio. Para el domingo, pues ya saben cómo fue la solución de este y debería irles mejor, pues sobre todo si estudian, obviamente. ¿Alguna pregunta respecto a la estructura del parcial? Nope. No, listo, súper bien. Ahora respecto a la naturaleza del parcial, el parcial es un ejercicio, un único ejercicio con varios numerales. Pues básicamente como crear un shader que cumpla con ciertas características y puede caer cualquiera de los temas de shaders o uso de C Sharp, de los que hemos visto hasta ahora. Pues o C Sharp en general, pues que es algo que ustedes han venido trabajando y que es lo que nos permite pues como conectar la lógica de juego con los efectos que hemos venido creando. Entonces, un parcial podría ser, por ejemplo, algo parecido a lo que están en los ejercicios. Un parcial podría ser algo así como listo, crear un shader que me permita hacer cambio entre máscaras. Pues ya dependerá como
eh, del enunciado, pero no es diferente o no muy diferente a lo que está en los ejercicios propuestos. Entonces, si ustedes miran cada tema que hemos visto, desde el tema introductorio, todos tienen al final unos ejercicios propuestos opcionales. Lo mismo este de texturas, tiene unos retos opcionales. Lo mismo el de más, bueno, el de máscara sí era pues para entregar. El de multimáscara tiene un reto opcional. El de bordes, que es en el que estamos actualmente, también tiene ejercicios opcionales. La recomendación mía para estudiar para el parcial es, aquí se me fue una diapositiva que no era, si no estoy mal. Eh, la idea de esos ejercicios es que los hagan para estudiar, pues si creen que no les hace falta, pues simplemente no los harán, pero creía yo que nunca sobra esa clase de ejercicios para practicar. Entonces, bueno, nuevamente para estudiar les recomiendo que hagan estos. El parcial sigue siendo con notas abiertas, así que si les pido un shader que ya ustedes tenían hecho por alguna razón, entonces pues pueden aprovechar y utilizarlo. Entonces supongamos que yo les digo, van a hacer un, un objeto que va a tener los bordes apagados y la textura quieta, pero cuando el jugador se acerca, puede ser algún cubo que acerque en una cápsula, algo que representa el jugador, pero pues es otro game object. Se acerca, los bordes se resaltan y la textura empieza a moverse utilizando shaders y comunicando la información con C Sharp. Y eso estaría pues desglosado, digamos, no sé, pues calificando de 0 a 1 para que me quede más fácil aquí hacer el cálculo. Entonces punto 5 es hacer el shader que es capaz de mover la textura y calcular los bordes. Punto 25 es hacer que los bordes se activen solo cuando el jugador está cerquita. Y el otro punto 25 es hacer que la textura se mueve cuando el jugador está cerquita. Noten que es un único ejercicio, pero dividido en numerales. Y conectando algunos elementos que ya hemos visto, como enviar información a los shaders y ya pues datos de C Sharp, medir distancias, por ejemplo, es una posibilidad. Ya cada uno decidirá cómo haría esa parte. Respecto al uso de código o nodos, ustedes deciden, tienen completa libertad de en cuál hacerlo. Ustedes pueden hacerlo en Shader Graph o pueden hacerlo en Shader Lab. No importa la verdad, lo importante es llegar al resultado y que la explicación corresponda con el procedimiento que siguieron. Y si ya tenían algo adelantado, digamos, ver, resulta que ya tenía un nodo para mover textura que ya lo creé como un subnodo, entonces yo llamo ese subnodo que ya tenía creado y ya me queda más fácil porque ya no tengo sino que poner otros dos nodos y ya me queda resuelto. Y si tenía ya un código que hacía una parte o inclusive ya tenía el código completo y solo me faltó modificarle la parte C Sharp, entonces pues también lo pongo. Es muy parecido al primer parcial en el sentido de que al ser notas abiertas, mientras más adelantado tengan del par de los ejercicios, pues más les va a rendir el tiempo. Tengan en cuenta que es una hora, el tiempo va a alcanzar para hacerlo en una hora, pero a veces ocurren errores, a veces trabajar bajo presión es más difícil, así que mi recomendación es tengan shaders ya hechos por ustedes a la mano y como muy organizados que puedan reutilizar tanto código como sea posible, aprovechando el que son notas abiertas. Preguntas hasta acá. No, por acá. Excelente, listo. Entonces, pues creo que con eso estamos claros para el parcial. Recuerden que la opción que gano es que van a tener dos posibilidades. A los que les haya ido muy bien en la primera, pues simplemente mandarán la primera y ya, pues no tendrán que preocuparse por hacer la segunda. Tengan en cuenta que si ya mandaron la primera, pues ya no harían la segunda, porque pues ya la segunda vez que lo envíen no sería válido, solo se envía un formulario. Ustedes deciden si presentar ambos, pero solo se llena el formulario una vez con el que quieran que sea calificado. Bueno, ahora retomando el tema en el que estábamos trabajando un tema que era el de, pues antes de Semana Santa, el de los productos, el de los vectores normales, que explicamos que es de hecho la forma en que se calcula la luz. Pero adicionalmente a nosotros utilizarlo para calcular la luz, también podemos utilizarlo para calcular los bordes. Se voy a llegar a eso, pero ahora voy a empezar con un código más básico en donde recordando, porque así fue que terminamos antes de Semana Santa, pero yo sé que en Semana Santa pues la memoria estuvo pues menos expuesta a código de shaders durante ese tiempo, entonces empiezo como repasando un poquito más.
vimos que a través de la estructura de input yo puedo acceder a muchas palabras reservadas, entre esas el mapa V del objeto, pero también puedo acceder al mapa normal y a la dirección de la cámara. Esta dirección de la cámara se refiere a un vector que apunta desde el objeto hasta donde está la cámara. Aquí estoy diciendo que la cámara está aquí y digamos que fuera ortográfica para poder que las líneas tengan sentido y las líneas están apuntando hacia acá. Como la cámara pues realmente tiene perspectiva, realmente esta iría apuntando más hacia arriba y esta iría apuntando más hacia abajo, pero pues aquí para facilitar la suposición los puse todos derecho, apuntando hacia donde está la cámara. Y esos son datos que puedo acceder desde acá. Vimos que yo podía, por ejemplo, asignárselos al albedo. Con algo como esto. Ah, bueno, me falta aquí la estructura in. Pero puedo acceder al Word normal sin el in. Y aquí, cuando prenda, esto lo tiene esta esfera acá. Este de acá. Listo, ahí está nuestra esfera en donde estamos viendo los vectores normales. Entonces hacia la derecha va a estar el rojo, porque hacia la derecha el vector normal, viéndolo desde acá, para el lado que no era. Ahora sí aquí. Ah, ok. Cuando miramos desde acá, el vector normal, a esta parte, a sus píxeles de acá, porque recordemos que eso pues igual se hace por cada píxel. Entonces este vector normal va hacia allá. O sea que el vector normal en este punto tiene un valor de 1 en X, pues o 1 en Y, 0 en J y 0 en K, que si lo representamos en forma de color, esto sería 100% rojo, 0 verde y 0 azul. Este de acá arriba, pues va a estar diferente, porque va a estar 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. Y pues como podrán imaginarse, el de la diagonal, pues va a ser una combinación de los dos, podría ser digamos .5 y .5, pues o 1 y 1 realmente, 1 y 1. Entonces me daría una combinación de un color que tenga completamente el rojo y completamente el verde, o sea, un amarillo, que es lo que estamos viendo acá. El azul está por el otro lado, porque el eje Z en Unity va hacia el fondo, no hacia afuera, como se manejaba normalmente en cálculo en la universidad. Y estos de acá, esta parte se ve negra, pero es porque son valores negativos. Hacia acá estaría el -1 en el rojo. El -1 pues no nos daría ningún sentido, pues porque no existe color -1. Para visualizarlo, pues algo que les mostré una posibilidad era ponerlo entre un valor absoluto. Y aquí ya tenemos un resultado diferente porque pues aquí efectivamente está el vector 1, 0, 0, por eso es rojo completamente. Hacia arriba sigue siendo amarillo y verde, pero ya en las diagonales se empieza a combinar con el azul. Entonces, por ejemplo, por aquí tenemos una combinación de rojo, verde y azul, por eso nos va dando como un tono blanco. Aquí está el azul porque sería el vector 0, 0, menos 1, que por el valor absoluto nos quedó 0, 0, 1. Y como les mencioné antes de Semana Santa, este es un shader que nos va a permitir revisar que las normales estén bien calculadas. En los modelos no suelen haber cambios bruscos en las normales, ya que eso representaría que hay algún problema, posiblemente una normal invertida o algo por el estilo. Entonces se lo podemos poner a cualquiera y vamos a ver que efectivamente no nos presenta ningún cambio muy brusco. Noten que aquí el azul se empieza a degradar con los otros azules. Aquí, por ejemplo, podría ser que hay un problema en alguna normal porque ese cambio pronto sí está un poco más brusco de lo que esperábamos. Y ya el resto son cambios que se presentan como en forma de cierto gradiente. Acá habría que ver cómo están las normales de este punto, pero aquí ya es como por la forma en que fue hecho el modelo. De hecho, nos da a entender que esta parte podría ser una parte que en algunas animaciones se deforme mucho por los triángulos que hay acá. Pero nuevamente miren que es una forma de inspeccionar los modelos muy rápida a través de un shader que nos permite ver, pues analizar de forma visual los vectores normales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y asimismo mencionamos el poder acceder a la posición de la cámara, y aquí fue donde quedamos. Entonces aquí es una esfera que si yo la miro desde arriba tiene un color verde, pero cuando yo la voy a rotar,
pues yo la roto y la bajo, no es verde arriba, sigue siendo azul, pero es porque estamos utilizando la posición de la cámara. Y nuevamente pues podemos aprovechar eso para crear todo tipo de efectos que dependan de la posición de la cámara. Pero justo ahorita me interesa uno en particular y es la detección de bordes. Cuando nosotros hacemos el producto punto, supongamos que la cámara está aquí. Entonces lo que ve la cámara cuando está aquí es esta imagen que están viendo aquí a la derecha. Ve como unas escalitas así. Si yo calculo el producto punto entre la dirección que apunta hacia la cámara y cada objeto, noten que en este la dirección de la cámara y el objeto coinciden, o sea que nos va a dar un producto punto de 1 porque coseno de 0 es 1, coseno de 0 1, lo mismo aquí, 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 pero en este y en este y en este no me dieron 1, de hecho me dieron valores más bajitos. Pero es porque efectivamente estos son bordes. ¿Qué se entiende, qué se interpreta como un borde? Cuando hay un cambio. Si yo tengo, no sé, un carro, uno conceptualmente sabe que esto de acá es un borde porque hay un cambio entre el techo del carro y el cielo. Acá hay un cambio entre el rin y la llanta, hay un cambio entre el color del carro y el metal pues que tiene aquí al lado, es diferente la textura. Y ya en el caso particular de los humanos, no solo se basa en la detección de bordes por cambio de color o textura, sino también en cambio de profundidad. Entonces, inclusive aunque el fondo fuera rojo, yo puedo decir que aquí hay un borde porque hay un cambio de profundidad entre el carro y lo que hay al fondo. Entonces, los bordes vamos a entenderlos como cambios. Si hay un cambio, es porque es un borde. ¿Y cómo podemos interpretar que hay un cambio? Ay, creo que ahí quedó derecho más o menos. ¿Y cómo podemos interpretar que hay un cambio? Porque el producto punto nos va a dar un valor menor a cero. Noten que aquí, por ejemplo, estos dos, estos estaban exactamente iguales y no me dio ningún cambio. Pero en el momento en que aquí me da un valor diferente, pues es porque ahí hay un borde, hubo un cambio entre la superficie y el producto punto fue el reflejo de ello, dándome un valor menor a uno. Noten que no sería posible que yo tuviera un borde sin algún cambio, porque si este estuviera más atrás, de alguna forma aquí tiene que haber otra cara que me está conectando esta con esta de acá, y esa cara sería la que se interpretaría como un borde, básicamente. Entonces vamos a entender que estos puntos en donde el producto punto medio menor a uno son los bordes. ¿Qué preguntas tienen de ese concepto que acabo de mencionar? Ese cambio, ¿cómo funciona? Como en superficies redondas. El cambio De sería, los esa es bordes. una muy buena pregunta, ese cambio sería muy gradual, porque noten que aquí me daría el producto punto, pues de hecho les hago la pregunta para que eso vaya siendo claro. Si la cámara está aquí, ¿cuánto me daría el producto punto aquí en este punto? Sería uno. Uno, súper bien, y acá. Cero. Cero, súper bien. Entonces efectivamente aquí lo detectaría como un borde, pero fue un borde que se fue desvaneciendo. Entonces aquí el problema con las esferas es que son bordes muy suaves, pero lo podemos corregir con un condicional. Efectivamente, ay, tengo que mirar cómo se bloquea. En la nueva versión de Inkscape se puede rotar la cámara, eso antes no se podía y me estorba un montón. Bueno, eh, efectivamente aquí con las esferas hay un caso particular porque el cambio de no borde a borde va a ser muy gradual, porque en qué punto decimos que es un borde, ¿cierto? Aquí, si estamos por acá en este punto de acá, en donde midió 0.2, eso ya es un borde. ¿O será que era un borde a partir de aquí? Pero lo podemos parametrizar y ya decidirlo de acuerdo como a la línea gráfica que nosotros queremos. Vamos a seguirlo haciendo para que vaya siendo más claro lo que yo estoy diciendo. Voy a decir ahora no que el output es la cámara, sino que quiero que hagamos el producto punto. Entonces, producto punto se hace con la operación dot entre la cámara y la normal del objeto. Y notemos qué pasa aquí con la esfera. Noten que se empieza a hacer blanco en el centro y se empieza a oscurecer a medida que se va yendo hacia afuera. Porque efectivamente aquí lo va a detectar como un borde y acá no. Pero entonces pongámosle un condicional. Digámoslo aquí. Si output es menor a 0.8, output igual a 0,
De lo contrario, output igual a 1. De pronto tuve aquí, hay un error y no me estoy dando cuenta, sí, ya le doy el error donde está. Ah, ya, aquí tengo un error, pues es que el output era un solo canal. Pues cierto, el proyecto punto me da un solo número, el proyecto punto no me va a dar tres canales porque el proyecto punto es eh, la multiplicación de las magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos, eso es un número. Aquí me quedó demasiado... Listo, por acá, creo que va cogiendo más forma. Entonces noten que aquí ya tengo el borde resaltado con negro y efectivamente desde no importa desde yo desde lo mire siempre voy a tener ese borde negro porque le estoy diciendo que lo calcule con base en la cámara y como es con base en la cámara pues entonces siempre le voy a ver el borde, pero fue acompañando esto del condicional. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? No, listo, vamos a hacer un cambio, pues unos cambios aquí pequeñitos y es, primero voy a decirle uno menos esto para que me quede al revés, me quede blanco hacia afuera y negro hacia adentro. Voy a poner el condicional, eh, pero lo voy a poner en forma del operador ternario. Entonces voy a decir si output es mayor o igual, pero vamos a parametrizarlo con un factor. Si es mayor o igual a un factor, entonces ponga 1, de lo contrario ponga un 0. Entonces noten que aquí yo ya puedo controlar en el shader que tanto se considera un borde con este factor de acá. Ahí ya está listo. Y digamos que yo pues aparte de querer tener el borde, yo quiero tener también el color y yo quiero poder cambiarle el color al borde. Ese es mi objetivo en ese momento, poder cambiar el borde de cada objeto de forma pues parametrizada, o sea con ese parámetro que yo tengo aquí definido como color, que justo ahorita pues no lo tenemos haciendo nada. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a retomar el concepto que les mencioné, es demasiado importante, el de máscaras. Como la mayoría hizo la tarea de máscaras, aspiro que esta explicación sea más fácil que antes y vamos a utilizar tal cual esto que estamos viendo acá. Solo que resulta que esto que nosotros utilizamos como máscara, que era otra textura, ahora van a ser la imagen con los bordes que encontramos. Entonces voy a llamar esto mask. Simplemente, pues esto no cambia nada que le llame mask, es simplemente para que sea más cómodo de interpretar. Voy a crear aquí uno que se llame output y va a ser, y vamos a tomar esta operación tal cual. Nos dice si queremos incluir una máscara y cambiar el color de la máscara, utilizamos esto de acá, donde la textura original la multiplicamos por 1 menos la máscara. La textura original es C por 1 menos la máscara, más, este más sale de aquí, este de acá que es el color por la máscara. Esto me va a dar un float 3, pues porque el color es un float 3 y este también es un... aquí tengo un error, voy a cambiarlo aquí a un float 3. Y noten que ahora sí ya tiene la textura por dentro y por fuera, tiene un color que nosotros podemos ir cambiando libremente. Y noten que lo que hice fue utilizar el concepto de máscaras que ya teníamos definido antes, este de acá. Yo con una máscara puedo cambiar el color en la zona de la máscara con esta operación. Textura multiplicado por 1 menos la máscara me hace como un hueco en la parte de la textura donde yo quiero poner el color. El color por la máscara hace que solo se pinte la parte de la máscara y cuando sumo las dos, sumo el hueco con el relleno de ese color nuevo que está llegando. Y el concepto aquí lo que cambió es que en lugar de utilizar una textura de máscara, utiliza el mismo cálculo de los bordes como la máscara. Digamos que por eso es tan útil el concepto de máscaras, porque lo podemos utilizar sea con texturas que nosotros creamos manualmente, como fue el ejercicio, o con datos que vamos calculando a través del mismo shader o datos de juego en general. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? No hay preguntas. Listo, vamos a... No, yo, todo bien. Súper bien, vamos a hacer entonces aquí, vamos a mirar cómo se nos ve esto en un personaje, como para lograr un efecto toon. Eh, entendiendo que hay varias pues, formas de calcular bordes, no es la única esta. Entonces, por acá yo tengo un personaje que
son estos de acá, que son pues personajes muy sencillitos. Digámonos cualquiera de estos. Este de acá. Por un momentico cambio algo del modelo del... Que creo que estos vienen sin suavizar. Aquí cuando nosotros tenemos cualquier modelo, nosotros en cualquier modelo, y esta parte me voy a volver un poquito para poder explicar lo que quiero explicar. Voy a volver el código hasta la parte en que teníamos que sacar la salida. Y pues le voy a poner este material. Ah, este está hecho por partes. Voy a hacer aquí, pues borrar este modelo, pero simplemente porque él tiene, si no estoy mal, él ya tiene un prefab que está armado completamente sin estar hecho por partes. No. Ah, bueno, pero no importa porque todos utilizan el mismo material porque tiene un atlas listo. No, entonces vamos bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a cambiar el material que tienen todos por este shader que yo había creado. Custom, bordes base, que es este de acá, en donde se ven las normales. ¿Cierto? Nada del otro mundo. Estas normales que nosotros estamos viendo acá vienen desde la persona que hizo el modelo. O sea, la persona que hizo el modelo fue poniendo las normales, bueno, pues iba modelando y cada cara tiene su normal. Y eso se queda exportado en el mapa de normales. Sin embargo, siempre que importemos un modelo a Unity, Unity nos da la posibilidad de, si queremos, podemos cambiar cómo se calcularon esas normales. Entonces, si miramos acá, yo puedo seleccionar aquí el personaje y aquí en donde está la parte de las normales que dice importar, yo podría decirle calcular, que las calcule con base en el ángulo y vamos a mostrar el cambio aquí. Si la calculo con 180 grados, noten que las texturas tienen cambios inclusive más suaves, o sea, el color se degrada más fácil. Cuando lo pongo basado en el ángulo, pero aquí me he equivocado, que era ángulo aquí. Entonces noten aquí que le puse 0 de Smoothing Angle. Cuando calculo las normales, las calculo con un ángulo de 0. Eso quiere decir básicamente que tenemos un solo normal, una sola normal por cada vértice, por cada cara. Entonces entre esta y esta, la normal de esta tiene un color y la normal de esta tiene un color completamente diferente. Se ve pues low poly como es el modelo normalmente. Pero si nosotros decimos, empezamos a subir este número, voy a subirlo hasta el otro extremo y lo voy a aplicar. Noten que ya no se nota que es low poly el modelo, ya pareciera de hecho que tiene muchos más polígonos de los que realmente tiene. Pero si miramos la malla, ¿ve? Aquí está. Pero si miramos la malla, efectivamente sigue siendo low poly, solo que ya no se nota tanto como ahorita, porque cada cara está calculando un montón de normales. Entonces entre este vértice, la normal se calculó. En este vértice la normal se calculó con un promedio entre este y este. Y entre este vértice la normal se calculó con este y los que estén por acá atrás. Como resultado, como cada vértice va a tener varias normales, entonces va a presentar cambios más suaves. Esto nos va a afectar nuevamente cómo se ve el modelo. Cuando tenemos algo como esto, pues se va a ver el low poly como es, porque no tenemos varias normales por cara. Como resultado, cuando uno hace los cálculos de la luz, otra vez, como resultado cuando uno hace los cálculos de la luz en, en, en cada cara solo lo hizo con una normal, porque cada cara tiene una única normal. Y me van a dar colores, cambios discretos de luz. Mientras que si yo acá le pongo 180, pensemos en que pasa que cada vértice va a tener más normales calculadas. Hay una imagen de Google que nos va a ayudar a explicar eso mejor antes de Chido. explicarles. Sí. O sea que sería como si fuera, como si se volviera esférica la geometría, porque es que, a ver, si en el ángulo cero, si está en cero el ángulo, entonces pues se ve completamente recto y es como si tuviera una sola normal por cara. Pero entonces cuando le subo es a 180 significa que se van
agregando más normales en la superficie o cómo funciona esa interpolación para que se vea más suavecito. Exactamente, se van agregando más normales en la superficie. Esto implica, pues digamos, un cálculo un poco más pesado, porque pues cada cara va a tener más normales para hacerle el cálculo. Pensemos en que el mapa de normales antes tenía 10 normales y ahora puede tener, no sé, 50 normales, porque ya son 5 por cada cara, por ejemplo. Pues depende de cuántas caras tenga alrededor cada vértice. Entonces es este parámetro, pero yo recordaba haber visto una imagen eh, de pronto por acá buscando alguna. Ya busco otro. Ah, de pronto aquí. No, no era ese. Pues aquí estaría el Nosmurin, cada cara con su vector normal. Por aquí pues va a tener... Ah, de hecho miren aquí en el Autosmurin que interpoló por acá, pues como entre este y este, la normal. Entonces aquí cuando hace el cálculo de la luz, en esta zona de acá lo va a calcular es con este, en lugar de calcular aquí una luz y aquí calcular otro. Esta zona la está calculando con este, pues con la interpolación entre este y este de acá. Mientras que en el normal, pues era la interpolación entre este y este, aquí entre este y aquí entre este y este. Y a medida que vayamos suavizando, pues la luz nos va a hacer dar la impresión de que va a ser más... eh, bueno, si aquí está, pero pensé que iba a mostrar, pero aquí solo va a mostrar subir este de valor y ya. Pensé que nos iba a mostrar algo un poquito más visual, pero bueno. Listo, entonces esas normales nuevamente son las que se tienen en cuenta. Aquí pues es como si estuviéramos utilizando más normales, porque cada normal va a depender de las normales aledañas. Eso implica un costo mayor en el computador, sin embargo sigue siendo un costo menor que manejar un modelo high poly. Aquí podemos tener modelos low poly, pero que no se notan tan low poly como es. Y si al revés queremos algo muy low poly, pues lo podemos forzar aquí al otro extremo. Dependerá del tipo de arte que queramos lograr. Le voy a quitar aquí esto y voy a volver a poner la parte de detección de bordes que estábamos haciendo, que era esta. Tengo que ponerle a este el material, la textura. Y ya le ajusto este valorcito. Y pues trato de acomodarlo lo mejor que pueda, pero pues como pueden ver no es perfecta esta detección de bordes. Funciona mejor en modelos que sean high poly que en modelos low poly. Porque los modelos low poly, como tiene tan poquitas vértices para hacer el cálculo, pues se va a notar más. Pues tengo menos vértices sí para calcular el producto punto. Ya voy a mostrar otros ejemplos aquí con este de acá cuando cargue. Pero ahí ya tendríamos como un ejemplo de detección de bordes para tratar de hacer como el estilo Toon que se le pone en algunos juegos donde le ponen un borde negro. Nuevamente pues el resultado dependerá de la calidad del modelo. Podemos igual hacer algunos trucos para tratar de mejorarlo, que ya les voy a mostrar acá, como poner una potencia. Ya en un momentico les muestro por qué esto funciona. Noten que aquí, voy a ponerle un color de borde diferente. Noten que aquí mejoró el resultado con ese cambio que hice. Inclusive con un número más grande podría ser que funcione mejor. Y ya aquí entonces tenemos nuestro personaje, le podemos seleccionar pues el color de borde que queramos. Para el caso pues como de uno tratar de dar cierto aire tone, pues lo que se utiliza como les digo es pues un borde negro. Ya dependiendo del tipo de arte que tengan, este funciona muy bien para calcular los bordes, pero si el modelo no es tan low poly como este de acá. Si es tan low poly como ese de ahí, pues de pronto les sirve más utilizar otras estrategias diferentes. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? No hay preguntas, ya les voy a mostrar otras formas de calcular bordes. Una de ellas es tomar el modelo, esto se hace directamente desde un shader.
con un shader nativo uno puede duplicar el mesh. Entonces, miremos aquí. Uno toma el modelo original, le duplica la malla, le invierte las normales a la copia, la pone un poquito más grande, más gorda, luego pinta de color la malla con normales invertidas y ya ahí tenemos los bordes del objeto. Notemos que el resultado final, que es la tortuga con los bordes, pues funciona relativamente muy bien, a pesar de que la tortuga no tiene tantos polígonos. Esta técnica es muy común para detección de bordes, duplicar el modelo. Tiene la desventaja que el modelo duplicado implicaría que son dos pasadas, dos renderizados por cada objeto que tenga bordes, así que teóricamente nos duplicaría el costo del proyecto original si todos los objetos tienen bordes. Pues en cuanto a, son dos mallas, son dos renders y aparte de dos mallas es más consumo también en la memoria RAM porque pues, las mallas pues finalmente también se alojan en la memoria RAM. Haciendo los dos mallas no se sobrelaparía una sobre otra. Pues, Sí, ya ahí lo que se utiliza son unos trucos de que se renderice primero la que es más grande y luego se renderiza la otra encima. Entonces por eso es que por eso es que funciona bien. Porque uno puede controlar cuál objeto se renderiza primero. no, listo. Ahora, miren, por ejemplo, aquí tengo otro tipo de detección de borde, que es este que estamos viendo acá. Este tipo de, entonces, vamos, aquí ya estamos mencionando tres formas de detectar bordes. Una, producto punto. El producto punto nos funciona muy bien si el objeto no es low poly. Notemos lo que en la esfera podemos notar que aquí funciona muy bien la detección de bordes, pero es porque la esfera no es low poly. Entonces, en esta esfera no low poly, la detección de bordes funciona excelente. Pero cuando tenemos objetos low poly, esta técnica no nos funciona tan bien. ¿Qué alternativa tenemos? Pues una, lo de duplicar la malla, invertir normales y organizar un shader que haga que se rendice uno después de otro. Y otra que tenemos ya es utilizando la cámara y un concepto que se llama derivadas. Este concepto pues de hecho lo mencionamos en visión artificial. El concepto de un kernel, igual aquí pues en el curso lo mencionaré más adelante. Pero noten que aquí yo tengo la detección de bordes y está siendo hecho directamente a través de la cámara. Ya lo muestro por acá. Entonces yo en la cámara lo que estoy aplicando son unas derivadas sobre la cámara de profundidad. Entonces primero hay que entender que Unity tiene una cámara de profundidad. Vamos a ver la cámara de profundidad. Entonces la cámara de profundidad es esta de acá. Unity siempre renderiza una cámara de profundidad, como un Kinect, que también renderizaba la cámara de profundidad. Lo que está más cerquita es más blanco, lo que está más lejos es más oscuro. Yo puedo decirle detecte cambios. Para detectar cambios uno utiliza algo que es un kernel que es basado en derivadas. Esto llegaremos allá más adelante. Por ahora pues vamos a resumirlo poniendo aquí simplemente, pues aquí ya estoy poniendo el kernel directamente. Y acá ya tenemos los bordes. Voy a multiplicarlo por un número grande. De hecho muy grande para que se vean mucho los bordes. Y ahí están los bordes. Podemos controlar igual el thickness. Aquí pues yo lo tengo parametrizado. Thickness de 1, thickness de 2. Thickness 3, que es como que tan grueso es el borde. Y ya pues yo podría tomar por ejemplo la imagen original y restarle los bordes. Y ya ahí tendría los bordes marcados. Pues aquí nuevamente puedo controlar el thickness. Y ya este de aquí sería el resultado. Como lo estoy haciendo con la cámara, igual no importa la cámara si está girando o no, pues igual me va a resaltar los bordes de todos los objetos. Inclusive pues esto lo podría hacer uno, pues ignorando esa parte de acá solo con esto, pues igual también sigue funcionando con la rotación de la cámara. Noten que son efectos que ustedes pueden hacer, pues más adelante ya dependerá como lo que quieran. Como por ejemplo, ve, yo quiero hacer algo que sea tipo como un blueprint. Yo podría tener aquí un flow 3 que va a ser igual a un eh, color como tipo blueprint. Esperen que no tengo ni idea de cómo es ese color. Algo tipo esto. Y este color dice por acá que es
4887. 4887. Y creo que el último era 225. 225. Esto está normalizado, ¿cierto? Entonces tendré que dividirlos. Para que no nos lo aproxime entero, pues le pongo lo único que sea un flotante. Y le sumo los bordes. Esto tendría que ser un 4. Wow. Algún punto me equivoqué. Float 4, test, float 4. Y ya aquí tendríamos algo tipo pues como blueprints. Pues entonces, no sé, estoy haciendo algún juego de construcción o algo así. Yo quiero que cuando se pause se vea como un blueprint de la escena. Entonces simplemente pongo un shader que haga esto y listo. Pues noten que realmente es, una vez que uno sabe trabajar con shaders, uno puede pues como personalizar los gráficos casi que tanto como quiera y tanto como haya pues estudiado el tema. Entonces, nuevamente hay varias formas de calcular los bordes. Tenemos detección de bordes basado en producto punto, detección de bordes basado en derivadas y la cámara, que es el que vimos acá, o detección de bordes con el objeto duplicado, que fue el que les mostré en el GIF de la tortuga. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pues todavía falta tema, pero no quiero como ir avanzando demasiado antes de ver si hay dudas. ¿Preguntas hasta acá? No, yo hasta ahora bien. Excelente. Listo. Ahora hay un efecto que ocurre en la naturaleza que se conoce como el efecto Fresnel. Entonces el efecto Fresnel lo que nos dice es que en el mundo real eh, siempre va a haber una iluminación que llega al máximo punto en los bordes. Entonces noten que aquí tengo una fuente de luz, pues esto es una foto real. Noten que en las fotos reales, hacia donde está la luz, noten que se hace un borde blanco, completamente un borde muy muy brillante. Este efecto, pues de hecho tiene que ver con la forma en que el ojo humano percibe la reflexión y bueno, la forma en que se comporta la física de ondas, en donde hay un rayo de luz que llega, hay una parte en donde la reflexión va a ser más débil, una parte donde la reflexión va a ser más fuerte y el resultado va a ser que los bordes justamente siempre se va a ver más brillante. Pues en cualquier foto que uno tome va a poder notarlo, una línea blanca que resalta la parte de hacia donde está la luz. El efecto Fresnel pues también lo tratan de incluir los juegos para tratar de darle cierto toque realista al proyecto. E inclusive ni siquiera tiene que ser realista, pues porque si pensamos en Zelda Breath of the Wild, eh, ellos utilizan el Fresnel a pesar de que el arte que ellos quieren lograr, pues sí que logran, no es realista. Noten aquí el efecto Fresnel se nota en esta parte del cabello. Otra vez. Bueno, noten acá, aquí en el cabello se nota aquí el Fresnel, noten aquí el brillo blanco. Y hecho es un toque pues como que incluyen varios juegos y varias escenas o películas en 3D, porque efectivamente uno está acostumbrado a ver el efecto Fresnel en la vida real, y si uno está acostumbrado a verlo en la vida real, pues uno esperaría verlo también en las animaciones, sea que tienen un arte realista o no, al hacer parte del comportamiento de la naturaleza es algo que uno intuitivamente espera ver, así uno no sepa que se llama Fresnel, así uno no sepa su existencia, cuando algo no lo cumple, uno lo va a notar extraño. Puede que no sepa por qué, pero no lo va a notar bien. Entonces vamos a agregar el Fresnel. Por ahora no lo podemos como completar tanto como nos gustaría, sin embargo pues nos va a funcionar relativamente bien. Y es que vamos a utilizar el mismo concepto de detección de borde. Entonces voy a duplicar aquí este shader que ya tenía de los bordes, pues el que hicimos que se llama borde base. Lo voy a duplicar y lo voy a llamar Fresnel G2. Pues aquí tendré que cambiarlo también por Fresnel G2.
Voy a crear un material. Voy a poner aquí a este y bueno, voy a ponerle la misma textura que tenía ahorita de lava. Y listo. Pues de hecho ahorita me adelanté con algo con esto de la potencia. Ya lo voy a quitar. Voy a quitarle el condicional y voy a decirle que el output solo va a tener el C. Ya, o sea, el output solo va a tener la textura, no tiene nada más. Pero vamos a sumarle a la emisión porque resulta que ya sabemos que el parte del modelo PBR es que tenemos albedo, metallic, emission, alpha, normal map, son parámetros que tiene este objeto tipo Source Output de estándar. Si tenemos dudas, pues siempre podemos googlear. Y aquí están los atributos que tiene, el que estamos utilizando tiene albedo, normal, emission, metallic, smoothness, occlusion, alpha. Justo ahorita me interesa acceder al emission porque el Fresnel se comporta es como una luz, como si el objeto estuviera brillando en ese punto. Brillando en ese punto podría dar la impresión de que le está emitiendo luz ahí, no es real, pero pues es como la forma en que podemos emularlo fácil. Y voy a ponerle aquí este. Entonces aquí cuando lo ponga va a empezar a brillar a medida que se acerca a los bordes. Puedo multiplicar eso por el color. Y ya vamos a ver que va a empezar a brillar hacia los bordes con ese color. ¿Cuál es el problema? Que de hecho está asociado a lo que ahorita Andrés preguntaba, que nos decía qué pasa, no, qué pasa con los bordes de una esfera, que efectivamente en los bordes de una esfera, entonces vamos a ver que hay un cambio en donde empieza aquí en 1 y aquí se va haciendo 0, pero da poquiticos. Como pensemos en casi que si fuera una línea recta, aquí es borde 0, aquí el borde es 1 y es una línea recta en el que va pasando poco a poco de 0 a 1. Pero no es lo que queremos. Sin embargo, por fortuna, todos vimos matemáticas, todos sabemos matemáticas y sabemos que podemos solucionar esos problemas a través de matemáticas. Entonces el comportamiento actual es muy parecido a y igual a x, en donde él poco a poco va pasando de no tener borde 0 a tener borde 1. Y queremos un cambio más pronunciado. Hay una operación que nos va a permitir eso y es elevar a una potencia. Noten que cuando elevo a una potencia ya empieza menos parte con borde y luego empieza a ganar borde hacia el final. Inclusive voy a ponerle un caso más extremo elevado a la 10. Noten cómo ya logramos que en el centro no hay nada de borde y por acá como a partir de punto 5 es que rápidamente empieza a ganar borde sin necesidad de un condicional. Porque el condicional nos presenta cambios muy bruscos y un cambio brusco en la luz se va a ver feo. Para que me entiendan con esta parte, voy a dejar aquí esto, o.emission. Noten que aquí hay un cambio de luz, pero muy brusco, porque pues le puse un condicional. Entonces, como que a partir de aquí brilla, a partir de acá no. El Fresnel no es así, el Fresnel es difuminado, es orgánico y por lo tanto la transición debe ser muy suave. Entonces vamos a venir aquí y vamos a reemplazar el condicional por una potencia. Esto pues debería estar parametrizado, esto se llama un número mágico, un número quemado. Los números mágicos, pues porque de dónde salió el número, es como una, un concepto pues muy de cada persona de dónde lo puso, entonces lo llaman números mágicos y acá la idea es siempre evitarlos y ponerlos en forma de propiedad. No los estoy poniendo en forma de propiedad simplemente porque pues en la clase trato de que me rindan los ejemplos y los voy haciendo muy en tiempo real. Entonces ven que aquí con esta potencia ya sí pareciera que efectivamente está brillando. Si la luz del mundo tiende a ser un poquitico como más azul, pero nosotros le pondremos un brillo que sea un poco más azul, que sea pues como coherente con lo que está ocurriendo en el mundo. Por ahora le voy a poner un blanco con un poquitico de amarillo, algo como esto. Y aquí ya tenemos el efecto Fresnel. Hay un pequeño inconveniente, es que está todo el borde, no solo como en dirección de la luz. Si la luz está aquí, debería resaltarse más esta parte de acá. Ya voy a explicar un poquito más de eso, pero ¿qué preguntas tienen hasta acá? Notemos que este inclusive se va a comportar mejor con las personas, con los objetos, aunque sean loop poly, por el hecho de que
es un cambio suave, no es como el de ahorita. Entonces vamos a darle aquí Custom, Bordes, Fresnel 2. Y le ponemos el color del brillo. Y notemos que ya pareciera que el personaje está brillando. Este no lo estoy utilizando para nada. Ah, bueno, de hecho, esto no me va a demorar porque pues puedo utilizar este de acá. Y aquí puedo controlar pues como que tanto se ve. Y lo mismo pues con la esfera. Ya lo que nos faltaría es como resolver ciertos problemas de pronto asociados a la dirección de donde brilla. Y para eso hay muchas formas. Pues por ahora lo voy a resolver de forma muy superficial para que nos vayamos dando como cuenta de que podemos utilizar los datos que tenemos de muchas formas. Por ejemplo, yo sé que los normales de la esfera, supongamos que la luz está completamente arriba, yo sé que las normales de la esfera, de la mitad para arriba, van a valer más de cero. De la mitad para abajo van a valer menos de cero. Pues aquí la normal en Y valdrá no sé, punto 2 y aquí valdrá 1 completo. Yo podría poner aquí. Si la normal en Y es mayor a cero, ponga la emisión y si no, no le ponga emisión. Entonces aquí, por ejemplo, ya empezó a brillar solo en la parte de arriba. O yo podría, por ejemplo, para no hacerlo con un condicional, yo ya sé que esto me va a dar un número entre -1 y 1. Yo podría decirle entonces que sea este, pero con una condición de que si esto es mayor a cero, ponga esto. De lo contrario, ponga un cero. Entonces ahí ya va a ser un cambio. Falta que multiplicar por y. Y aquí estos son 2 puntos. Entonces aquí ya empieza un cambio más suave, solo a alumbrar hacia arriba y no hacia abajo. Por eso aquí dice, yo quiero que sea inclusive más suave, pues podemos aplicar el mismo concepto. Y el suavizado va a ser mucho más desde arriba a cómo empieza a brillar hacia abajo. Aquí pues de hecho puedo ponerle quizás un poquito más. Y aquí pues notemos que se empieza a difuminar como si efectivamente el Fresnel solo cumpliera con la luz arriba. Aquí lo estoy haciendo solo tomando el Y, pero si yo quiero emular una dirección de la luz, pues yo podría poner aquí un valor en X y en Y calcular como el valor que yo quiera. Sin embargo, más adelante vemos cómo podemos acceder a la dirección de la luz, ya que así como podemos acceder al normal map y a la dirección de la cámara, también podemos acceder a la dirección de la luz. Y ya podríamos hacerlo más organizado. Preguntas hasta acá. No, entonces Gio, sí, dígame. es que no sé cómo preguntarlo. En la última parte que hiciste para hacer que solo se viera el Fresnel en la parte de arriba, cierto que no se había cortado así como de forma abrupta, sino que estaba difuminado. Pues no alcanzó a ver de dónde lograste que se viera así difuminado. Claro, no hay absolutamente ningún problema. Miremos aquí. Aquí justo en la parte de arriba, el normal en Y, o sea, piensen que este solo me representa Y. El normal en Y va a valer 1, porque pues aquí en el punto más alto el Y vale 1. Pero cuando empiezo a acercarme hacia la derecha, el valor de la normal en Y va a ser más bajito. Y aquí más bajito. Y aquí perdón, más bajito y así. Hasta que en algún punto, por acá, el valor de la normal en Y va a valer exactamente cero, ¿cierto? Primero, esta primera parte es clara, que la normal en Y se va haciendo más bajita, más cero, a medida que yo voy bajando. Sí, pero no entiendo, digamos, en la parte de las normales no van perpendiculares al píxel. Sí, sí, claro, es que O solo estoy dibujando sí. el componente Y. Si yo dibujara Ah, ok, ok. aquí el componente X y aquí ya el vector me daría como la suma de los dos vectores. Ah, ya entiendo, Gio, muchas gracias. Entonces aquí en esta parte yo solo tengo, pues este que dibujé solo es la parte en Y. Entonces yo sé que la parte en Y se va haciendo cada vez más pequeña y como se la estoy multiplicando aquí el componente Y del normal, ese Y cuando está arriba del todo me va a dar 1
pero a medida que va bajando me va dando 0. Entonces a medida que este vaya siendo 0, el difuminado se va perdiendo. Ahí más claro, David. Sí, sí, yo he entendido. Muchas gracias. Listo, súper bien. Ahora, el último ejemplo, algo que es muy útil en los videojuegos y que ya he mencionado antes, es llamar la atención del jugador. ¿Cómo podemos llamar la atención del jugador? Hay muchas formas, como pues tratar de manejar un contraste más alto en ese objeto, eh, pero hay un truco que podemos utilizar y es el hecho de que el ojo humano se basa en la vista por el proceso evolutivo que tuvo. Entonces, uno cuando se le pierde el mouse, mueve el mouse para poder encontrarlo. Vamos a hacer que esos bordes vayan variando. Si yo quiero que los bordes vayan variando, pues digamos que implícitamente estoy hablando del tiempo porque quiero que cambien respecto al tiempo. Recordemos que para acceder al tiempo yo tengo guión bajo time.y. Pero entonces quiero que vayan titilando, puedo poner una onda seno. Entonces aquí está mi onda seno de y, aquí. Pues esto no me va a funcionar bien del todo, ya les voy a mostrar por qué. Y aquí efectivamente titila, pero hay un punto en donde el borde se vuelve muy raro, como negro. ¿Por qué creen que se está volviendo así el borde? Porque está yendo de 1 menos 1. Eso súper bien, porque efectivamente al momento de multiplicar, cuando multiplico por menos 1, me va a dar como el inverso. ¿Y por qué me da menos 1? Pues porque la onda seno, y igual a seno del tiempo, pues efectivamente hay unos puntos en donde va a llegar a menos 1. Por eso podemos corregirlo, esto es un movimiento armónico simple, podemos cambiarle la amplitud, podemos sumarle el desplazamiento y ya aquí logramos que vaya desde 0 hasta 1, ya nunca va a bajar. Pero todavía no estamos controlando la velocidad. Si queremos controlar la velocidad, es el parámetro que multiplica aquí. Dicho de otra forma, también lo podemos expresar en forma del periodo. Entonces decimos 2pi por el tiempo dividido el periodo. Si yo le pongo aquí 1, significa que cuando pasa un segundo, noten que se repite aquí, pasa un segundo y llegó exactamente al punto inicial. Pasó un segundo y llegó al punto inicial. Cada un segundo se va a repetir. Entonces con esa fórmula de acá fácilmente podemos controlar cada cuánto vuelve y alumbra con el numerito de abajo. Y eso es tal cual ponerlo acá. Noten que estoy utilizando pues matemática, aquí pues esto lo básico pues que vieron alguna vez de movimiento armónico simple o, bueno sí, movimiento armónico simple básicamente. Y aquí esto es 2pi, entonces 2 por pi por este, dividido el periodo, por ahora voy a poner un número quemado, digamos 1, cada un segundo se va a repetir. Pero pi no existe, entonces voy a hacer algo, es que voy a crearlo. Static constant float pi igual a 3.14159. Hasta ahí me da la memoria, pues hay muchos más obviamente. Y faltó el punto y coma, mi error. Y aquí ya tenemos entonces una onda que está titilando cada un segundo. Noten que cada segundo exactamente vuelve y empieza a alumbrar. Cada segundo se repite. Tiene un periodo de un segundo. Lo chévere es que podemos controlar el periodo. Yo quiero que sea más rápido, pues le pongo un periodo más cortico. Punto 5. Aquí es que cada punto segundos, cada punto 5 segundos es que empieza a volver a alumbrar. Y estamos combinando pues ya el concepto de detección de bordes, movimiento armónico simple, vectores normales, pues un montón de matemáticas tratando de llevarla a un mundo real en el entorno pues de desarrollo de videojuegos. Y logramos crear un objeto, pues un ítem que por ejemplo cuando la persona le ponga el mouse encima o simplemente siempre está así llamando la atención de la persona para que él entienda que de alguna forma u otra debe interactuar con ese objeto, que es un truco pues que utilizan varios juegos, pues el modificar los bordes dependiendo del tipo de interacción que se puede tener con ese objeto. ¿Qué preguntas tienen? Pues ya con esto terminamos el tema de hoy. ¿Qué preguntas tienen de lo que vimos? Ya te dije que lo del... Luego vamos a ver lo del cálculo de la luz, ¿cierto? De la Exactamente, dirección. sí, cuando lleguemos a modelos de luz, que nos falta un par de temas para llegar allá, pero sí, cuando lleguemos a modelos de luz, vamos a poder tomar datos nuevos como la dirección de la luz. Igual si alguien, aquí lo tengo pues con el personaje, lo mismo. Por ejemplo, puedo estar equivocado, pero League of Legends yo sé que cambia los bordes. Puedo estar confundido es en lo que voy a escribir justo ahorita. Cuando uno pone el mouse sobre algo y se pone azul es porque yo puedo interactuar con ese objeto, pero no es un enemigo. Por ejemplo, la tienda o el cañón. Cuando yo pongo el mouse sobre un enemigo se va a poner rojo.
Y si yo le doy clic al enemigo porque lo voy a atacar, empieza un rojo a titilar de él, indicándome que yo señalé a ese enemigo para atacarlo. Juegan mucho con los bordes para dar diferente tipo de información. Inclusive el titilando también lo utilizan algunos RTS para indicar que yo esa unidad la tengo seleccionada o indicar que yo de alguna forma u otra debo interactuar con ella. El código de colores y de cambios de bordes de LOL no lo recuerdo con precisión, pero bueno, aquí parece que sí. Ah, listo, Wild Rift también lo utiliza. Bueno, he probado Wild Rift. Me hace falta, tengo que probarlo también. Y otros juegos, por ejemplo, Half Alyx, que por fin lo probé ayer, que es como el juego top en realidad virtual al parecer, también utiliza temas de bordes para mostrar en algunos momentos que quieren mostrar el control y las manos a la vez. Muestran los bordes de las manos, comunicando aquí está la mano, pero ese es el control real. Eh, bueno, muy chévere el juego, pues de hecho, ojalá alguna parte tenga. Sí, también probé el tablero, pero no, pues nada como para dar clase ahí, yo prefiero el computador. Bueno, entonces aquí ya tenemos la parte de detección de bordes, podemos ya conectarlo con script de C Sharp, que de hecho será lo que haremos la próxima clase, en algo así como un pseudo simulacro de parcial que nos va a servir para practicar lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, nuevamente si alguien tiene que adelantarse para la parte de modelo de luz porque lo necesita para algún efecto o algo así, en la página del curso, aquí en modelos de luz, yo traté pues como que quedara todo muy explicado y aquí se nota el nombre de la variable. Se llama LightDear. LightDear es el atributo que tiene la información, el vector 3 que tiene la información de dónde está la cámara ubicada. Bueno, nuevamente eso era todo por hoy. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Yo el Fresnel que hiciste, que nos mostraste de la cámara, de los bordes y luego para hacerlo como en Blueprint, Ajá. pues eso es un shader aplicado a qué o Ese cómo lo lo tienes hice. la cámara. Mira que aquí la cámara yo puse un script que se llama SetShader. Lo que pasa con la cámara es que pues, el proceso renderizado es, yo tengo una escena 3D, eso es 3D. Y todo lo que estamos viendo aquí es completamente 3D, ¿cierto? Los carros, todo. Pero finalmente la pantalla en la que lo vamos a ver es 2D. Esto que estamos viendo aquí en Game es 2D. De hecho, por eso si yo le hago zoom, noten aquí si le hago zoom, nada, me acerco al modelo. Pero yo le hago zoom aquí y empiezo a ver los píxeles. Porque resulta que lo que estamos viendo ya en Game, que es lo que va a ver cualquier jugador en cualquier pantalla, sea celular, sea web, sea un televisor, sea un monitor, es completamente 2D. Finalmente, lo que sea que hagamos acá de alguna forma tiene que verse representado en un píxel que tiene solo tres posibilidades. Ese píxel solo puede valer una cantidad de rojo, verde y azul, nada más, y está ubicado en una posición. Cada píxel se va a pintar diferentes colores. Para él poder convertir esta escena tridimensional en ese objeto dimensional, pues lo que tiene que tener en cuenta es la posición de la cámara, cada shader de cada objeto y la luz. Ese proceso se conoce como render. Ese render entonces que nos dio una imagen. Aquí me dio una imagen de 1920 píxeles de alto y 1080 de ancho. Y yo puedo tomar esa imagen y esa imagen le puedo aplicar todo lo que hemos visto de shaders. O sea, piensen que esta imagen que quedó acá, yo le puedo hacer lo que yo quiera que hayamos visto de shaders. Puedo ponerle condicionales, puedo ponerle cambios de color, que es lo que estoy haciendo acá. Pues ya lo cerré. En este de acá. Exactamente, si es una matriz, yo acá puedo hacerle lo que quiera. Por ejemplo, aquí lo convertí a HSV, le mejoré la saturación, le cambié el brillo también. Entonces voy a dejar el que tenía ahorita antes de poner este de test. Que quiero que notemos aquí. Entonces así es como quedó cuando yo le apliqué la detección de bordes y eso. Pero quiero que noten cómo era antes de aplicarle el shader para que noten el cambio. Así es como se ve, así es como se ve Unity normalmente. Pero uno dice, pero hey, yo sé shaders, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, yo quiero que sea más saturado, yo puedo hacerlo, ¿cierto? Yo puedo acceder a cada píxel y decirle sea más saturado, aumentese la saturación. Puedo cambiarle el brillo, que también lo estoy cambiando acá. Noten que este era un negro muy oscuro, lo cambié por unos negros más claros. Puedo ponerle bordes si yo quiero, pues puedo hacer cualquier cosa ya accediendo a los píxeles de resultado del render de la cámara. No sé, Andrés, si por ahí va siendo claro como a qué se le aplica el shader. Sí, ya va siendo más claro. Listo. Pero entonces ese de set shader Eso es un modifica. Sí, él lo que hace es esto. Él antes de que se renderice, toma lo que ve la cámara y lo guarda.
y luego en el post-render le aplica un shader que nosotros, pues que yo tengo aquí serializado, shader. Yo creo un material con ese shader y ese material toma como parámetro la imagen original, que es esta de acá, y luego a esa imagen original que tomamos se le aplican el shader que nosotros queremos y ya luego se vuelve y se libera esa cámara, esa imagen para poder ver ese resultado. Y nosotros inclusive podemos hacer ese resultado, eso tantas veces como queramos. Es decir, yo aquí puedo llegar y tomar la textura que salió y hacerle más operaciones, que es lo que estoy haciendo aquí en esa parte. Que es lo que uno haría, por ejemplo, para un anti-aliasing. Uno vuelve y toma el resultado de la cámara y le hace el anti-aliasing. Cuando ustedes ven aquí en el Edit, Project Settings, eh, Quality o Graphics, ya no recuerdo. ¿Dónde es que uno elige el anti-aliasing? ¿Alguien recuerda? Quality, quizá. Cuando uno viene aquí en el anti-aliasing y le pone 8x, significa que le hizo este proceso 8 veces. Él toma la imagen original, le hizo un proceso, luego tomó otra vez la imagen, resultado de ese proceso, le hizo otro proceso, hizo eso 8 veces. O sea, hizo 8 copias de la cámara eh, diferentes. Ah, bueno, no, sí, yo creo que son 8 pasadas diferentes. No recuerdo si aquí estuvimos hablando de la escala o de la cantidad de pasadas. Pero bueno, pues uno puede hacer varias pasadas. También lo podemos hacer nosotros mismos. El bloom, por ejemplo, también funciona así. En el bloom uno tiene que hacer varias pasadas para ir como difuminando. Bueno, pero efectivamente es tomando lo que ve la cámara y antes de que se lo muestre al usuario, lo modificamos y luego sí se lo mostramos al usuario. Pero ahí va siendo más claro, Andrés. Sí, lleva mucho más claro. Súper bien. ¿Y el resto del grupo? ¿Alguna duda como respecto a eso que acaba de mencionar? ¿Todo bien? Todo bien, Gio. Listo, excelente. Así es como Todo funcionan perfecto. los efectos de postprocessing. Si alcanzamos en el curso, llegamos a esta parte. O sea, el curso tiene planteado llegar hasta acá y en la página del curso pues ya está planteada la parte de postprocessing con esos de acá. Sin embargo, pues nuevamente irá dependiendo, sobre todo pues por ejemplo cuando el parcial de shaders les va mal, generalmente yo disminuyo el ritmo para tratar de equilibrar a todos, pues porque finalmente es lo que me pide UPV, es tratar de que todos vayan al mismo ritmo. Entonces, si en el parcial de shaders a la mayoría le va mal, posiblemente empiece con un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, tratando de recuperar el nivel. En la medida en que esas cosas vayan ocurriendo, pues como se podrán imaginar, pues puede que no alcancemos a llegar hasta el último tema. Pero igual a los que quieran curiosearlo, pues ya está en la página del curso y lo pueden ir mirando. Eso sería todo entonces. Hasta luego. Hasta luego.